En la Castilla de finales de los años 40, la vida era una paleta de grises y silencios. El hambre, un fantasma persistente en cada hogar, dictaba los ritmos de una existencia austera, marcada por el racionamiento y la desconfianza. Sin embargo, en la plaza mayor de un pueblo olvidado por los mapas, existía un bastión de color y esperanza, la carnicería de don Anselmo. Cada mañana, una larga fila de vecinos se congregaba frente a su escaparate, no solo por necesidad, sino con una devoción casi religiosa. Era el único lugar donde la escasez parecía una ficción lejana, un santuario de la abundancia en medio de la miseria. Don Anselmo, con su mandil inmaculado y su sonrisa parca, era el sumo sacerdote de aquel milagro cotidiano, el hombre que siempre tenía carne de primera para sus fieles feligreses, un pilar sobre el que se sostenía la frágil normalidad de la comunidad entera. Don Anselmo era la encarnación de la respetabilidad, un hombre hecho a sí mismo, de manos grandes y firmes, curtidas por décadas de oficio. Su reputación, tan afilada como sus cuchillos, era intachable. Los vecinos lo veían como un benefactor, un ancla en la tormenta de la posguerra. Esta ternera especial te levantará al niño. Mujer, ya verás, le decía a una madre de rostro preocupado, mientras sus manos, de una pulcritud casi quirúrgica, envolvían la pieza en papel de estraza. El gesto era paternal, tranquilizador. Nadie cuestionaba el origen de su mercancía inagotable. En tiempos de necesidad, las preguntas son un lujo que pocos pueden permitirse. La gratitud era ciega y el alivio, un bálsamo que adormecía cualquier atisbo de curiosidad. Don Anselmo no era solo un carnicero, era el proveedor, el garante de que, al menos en la mesa, la guerra había terminado de verdad. El interior de la tienda era un estudio de contrastes sensoriales. El aire olía a una mezcla deliberada de limpieza y sustento. El aroma penetrante de la lejía y el serrín recién esparcido por el suelo luchaba por imponerse sobre el olor primario de la carne fresca. El sonido que dominaba el ambiente era el metrónomo constante del cuchillo contra la gruesa tabla de despiece, un ritmo hipnótico que marcaba las horas y tranquilizaba a los clientes. Era el latido del pueblo. Sin embargo, para una nariz atenta, bajo aquellas capas de olores familiares, flotaba una nota discordante, un efluvio dulzón y cobrizo, casi imperceptible, un hedor sutil que se adhería al fondo de la garganta, pero que la mente colectiva, ansiosa por normalidad, se apresuraba a catalogar como el simple olor del oficio, el precio inevitable de la abundancia en un mundo que se moría de hambre. Mientras la madre se marchaba con su preciado paquete, agradecida por la generosidad del carnicero, nuestra mirada se desvía de sus manos impecables, que ahora se limpian metódicamente en un paño blanco. Descendemos por el mostrador de mármol, pasamos sobre las baldosas blanquinegras fregadas hasta el extremo, y nos detenemos frente a la robusta puerta de madera que conduce al sótano. El cerrojo es pesado, industrial, una barrera infranqueable, y es justo ahí, en la unión entre la madera y el suelo, donde la obsesiva limpieza de don Anselmo parece haber encontrado su límite. Una oscura mancha de humedad, persistente y de contornos orgánicos, se filtra desde abajo, impregnando la lechada con un color negruzco. Es una pequeña imperfección en un lienzo de pulcritud, una herida que supura un secreto desde las entrañas del establecimiento. ¿Qué clase de humedad desafía así a la lejía? El tiempo se fractura, y saltamos décadas hacia adelante. El mismo edificio que una vez fue el corazón palpitante del pueblo, es ahora un esqueleto carcomido por el abandono. El cartel, con las letras de Carnicería Anselmo, casi borradas por el sol y la lluvia, pende de un único gozne oxidado. El techo se ha hundido parcialmente y los cristales del escaparate, que un día exhibieron la promesa de un festín, son hoy agujeros vacíos que devuelven una mirada ciega. La estructura es una ruina deliberadamente ignorada, un monumento a un horror que la comunidad decidió enterrar bajo capas de silencio y olvido. Los niños del pueblo evitan pasar cerca al anochecer, y los adultos desvían la mirada, como si el simple acto de observar sus muros pudiera reavivar la memoria de la náusea colectiva que una vez casi los destruye por completo.
Un anciano, sentado en un banco cercano, observa a un grupo de jóvenes que se retan a tocar la puerta podrida de la antigua carnicería. Su rostro, surcado de arrugas profundas como las grietas de la tierra seca, esboza una sonrisa sin alegría. «No deberíais jugar ahí», les dice con una voz cascada por los años y los cigarrillos. Ahí es donde vive la sombra del carnicero de la vitrina. Para los jóvenes, es solo eso, una leyenda local, un cuento de miedo para asustar a los niños y disuadirlos de hablar con extraños. Un hombre que hacía los mejores embutidos del mundo con un ingrediente secreto. Pero en los ojos del anciano no hay fantasía, sino el peso de un recuerdo vívido. Él no cuenta una historia, pronuncia una advertencia que ha sobrevivido al tiempo, la crónica de cómo el mal más insondable puede llevar el rostro de un vecino amable. La leyenda del carnicero es un eco que perdura hasta hoy, una cicatriz en el alma del pueblo que se niega a desaparecer, y ya que estas historias de archivos oscuros viajan en el tiempo y la distancia, desafiando el olvido, nos gustaría saber desde qué ciudad se unen a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que sus ojos se posan sobre este relato. Queremos sentir su presencia en esta inmersión a las sombras del pasado. Con su testimonio marcado en los comentarios, es hora de que regresemos juntos a aquel pueblo de 1948, justo al momento preciso en que la primera y delgada grieta comenzó a aparecer en la fachada impenetrable de don Anselmo, amenazando con derrumbarlo todo. El polvo del camino aún se aferraba al verde oscuro de su uniforme, cuando el cabo Ramírez se presentó en el cuartelillo. Era un edificio de piedra y silencio, donde el tiempo parecía haberse estancado junto a los legajos amarillentos que se apilaban en las estanterías. Le recibió el sargento Garrido, un hombre cuya barriga precedía a su reputación de hastío y cinismo. Garrido lo observó de arriba abajo, evaluando la rigidez de su postura y el brillo idealista en sus ojos con una mueca casi imperceptible. «Aquí no buscamos héroes, muchacho», le dijo a modo de bienvenida, mientras le señalaba una mesa coja y un montón de papeles. «Aquí solo intentamos que los días pasen sin novedad». Para Ramírez, recién salido de la academia, aquellas palabras no eran una advertencia, sino un desafío que encendió una chispa de determinación en su interior, una que el sargento no tardaría en intentar apagar con toda la burocracia a su alcance. Su primera tarea, le explicó Garrido con desdén, era poner orden en el archivo de los casos sin importancia. Entre esos expedientes olvidados, Ramírez encontró una carpeta que destacaba por su grosor y por la naturaleza recurrente de su contenido. Denuncias por desaparición. Eran historias fragmentadas de viajantes, buhoneros y jornaleros que se habían esfumado sin dejar rastro en las carreteras comarcales que confluían cerca del pueblo. Las fechas abarcaban los últimos 2 años, formando un patrón tan discreto como inquietante. Cuando le presentó sus hallazgos al sargento, este ni siquiera levantó la vista de su periódico. «Gente de paso, cabo», sentenció. «Vienen, van y a veces no vuelven. Probablemente encontraron mejor suerte en otra parte. Ocúpese de las disputas de lindes y de los robos de gallinas, que eso es lo que le quita el sueño a la gente de bien de este pueblo». La orden era clara, una losa de indiferencia oficial que pretendía sepultar la incómoda verdad que aquellos papeles parecían gritar en silencio. El mensaje era inequívoco. Había muertes que no merecían ser investigadas. Mientras el cabo Ramírez sentía el peso de la frustración en su pequeño despacho, a pocas calles de allí, la familia del herrero se sentaba a la mesa para la cena. El plato principal, humeante y fragante, era una fuente de morcillas de don Anselmo. «No sé qué les pone este hombre, pero son un manjar de dioses», comentó la madre mientras servía a sus hijos, cuyos rostros se iluminaban ante la perspectiva del festín. El padre asentía con la cabeza, masticando con deleite. «Es una bendición tenerlo en el pueblo. Con la miseria que hay por ahí, nosotros comemos mejor que un marqués». La escena era un retrato perfecto de la normalidad de la posguerra. Una pequeña alegría cotidiana arrebatada a la escasez, un momento de calidez familiar cimentado sobre la confianza ciega en el hombre que les proporcionaba el sustento. Nadie se preguntaba por el origen de aquella abundancia. La gratitud era un velo demasiado espeso que cubría cualquier posible interrogante.
La textura de aquellas morcillas era inusualmente suave, y su sabor, profundo y complejo, con un toque dulzón que ninguna especia conocida parecía poder explicar del todo. Era un sabor que se adhería al paladar y a la memoria, adictivo y singular. Los niños devoraban sus porciones sin dejar rastro, ajenos a la alquimia secreta que se producía en la trastienda de la carnicería. Para ellos, era simplemente la comida más deliciosa que habían probado nunca, la prueba tangible de que su mundo, a pesar de las sombras que lo rodeaban, era un lugar seguro y bien alimentado. El aroma que llenaba la modesta cocina no era solo el de la cebolla y la sangre cocida, era el olor de la supervivencia, de la normalidad impuesta a la fuerza. Un aroma que, sin que ellos lo supieran, compartía una raíz común con el hedor sutil que a veces se escapaba del sótano de don Anselmo, un secreto compartido en cada bocado. Al domingo siguiente, durante la misa mayor, don Anselmo ocupó su banco de siempre en primera fila. Su traje oscuro estaba perfectamente planchado, y su rostro, impasible y solemne, reflejaba una piedad ejemplar. Cuando llegó el momento del ofertorio, se acercó al cepillo con paso firme y depositó un fajo de billetes que produjo un sonido sordo y satisfactorio. El párroco, un hombre anciano y de vista cansada, le dedicó una inclinación de cabeza cargada de gratitud. La generosidad del carnicero era tan conocida como la calidad de su género. Era un pilar de la comunidad, no solo en lo material, sino también en lo moral. Un hombre temeroso de Dios, cuyo éxito era visto como una justa recompensa a su trabajo y su decencia. Su presencia en la iglesia era un acto de reafirmación pública, una performance de respetabilidad que nadie se atrevía a cuestionar. Su fortuna, al parecer, estaba tan limpia como su mandil. Esa misma noche, la fachada de Piedad se desmoronó en la oscuridad de un callejón trasero. La carnicería ya había cerrado sus puertas y un denso silencio se había apoderado de la plaza. Un mendigo, una figura esquelética envuelta en harapos, golpeó con timidez la puerta trasera del establecimiento, atraído por el vago olor a comida que aún flotaba en el aire. Una limosna, por el amor de Dios, un trozo de pan duro, lo que sea, suplicó con una voz rota por el frío y el hambre. La puerta se abrió solo una rendija, revelando la silueta imponente de don Anselmo. Sus ojos, en la penumbra, carecían de cualquier atisbo de la compasión que había exhibido en la iglesia horas antes. Su mirada era fría, calculadora, como la de un granjero evaluando a un animal enfermo. No había caridad en aquel hombre para los que consideraba despojos de la sociedad. La respuesta de don Anselmo fue tan cortante como el filo de sus cuchillos. Aquí no hay nada para ti. El pan es para quien lo trabaja, no para los parásitos que vagan por los caminos, siseó con un desprecio gélido, sin levantar la voz. No era solo una negativa, era una declaración de principios, una sentencia. Para él, aquel hombre no era un prójimo necesitado, sino una pieza defectuosa en el engranaje del mundo, un desperdicio. Cerró la puerta con un golpe seco y definitivo, dejando al mendigo sumido en la oscuridad y el silencio. Un silencio que en aquel pueblo a menudo precedía a una desaparición. En ese breve y cruel instante, la verdadera naturaleza del carnicero, su filosofía pragmática y deshumanizada, se había manifestado con una claridad aterradora. El proveedor del pueblo solo alimentaba a su propio rebaño. El resto era, sencillamente, descartable. El mendigo se alejó tiritando, buscando refugio en las sombras, sin saber que acababa de escapar de un destino mucho peor que una noche de hambre. Su insignificancia, su condición de local conocido a pesar de su miseria, había sido su salvación. Don Anselmo era un depredador meticuloso que solo cazaba presas anónimas, aquellas cuya ausencia no provocaría preguntas ni alteraría el delicado equilibrio de su ecosistema. El incidente, presenciado únicamente por la luna, fue una grieta fugaz en la máscara del benefactor, un atisbo a la lógica monstruosa que regía sus actos. Demostraba que su generosidad no era un acto de bondad, sino una inversión calculada en su comunidad, en sus clientes. La caridad era para los suyos, para los de fuera, para los que no tenían raíces,
Solo reservaba el juicio final y el frío acero de sus herramientas. Desde la ventana de su habitación alquilada, el cabo Ramírez observaba la plaza dormida. No podía quitarse de la cabeza los nombres y las fechas de aquellos legajos. Eran fantasmas de papel que le exigían una atención que sus superiores le negaban. Contemplaba la fachada de la carnicería, con las luces ya apagadas, viéndola como lo que era para todos, el corazón del pueblo, el lugar que garantizaba la supervivencia. No podía imaginar la conexión directa entre los hombres desaparecidos de sus archivos y los suculentos filetes que se exhibían en aquella vitrina cada mañana. La verdad era tan impensable, tan monstruosa, que permanecía oculta a plena vista, protegida por el velo de la rutina y la necesidad. El joven guardia civil sentía que una oscuridad latía bajo la superficie de aquel pueblo apacible, pero aún no sabía dónde mirar. La normalidad, por tanto, seguía su curso imperturbable. Las colas se formaban cada mañana, las familias cenaban juntas y don Anselmo continuaba siendo el héroe silencioso que mantenía a raya al fantasma del hambre. Pero las semillas de la duda ya habían sido plantadas en la mente inquieta del cabo Ramírez. Los expedientes seguían acumulando polvo en su mesa, y el patrón de ausencias se hacía cada vez más difícil de ignorar. El pueblo, satisfecho y agradecido, seguía devorando el secreto sin saberlo, mientras el carnicero, desde su atalaya de respetabilidad, afilaba sus cuchillos para el próximo viajero anónimo. La maquinaria de la muerte funcionaba con la precisión de un reloj, y nadie, absolutamente nadie, oía su tic-tac. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse en pie una comunidad entera sobre una mentira tan fundamental? La normalidad de un martes cualquiera se desmoronaba en el patio trasero de Elena, una mujer de manos encallecidas y mirada cansada. El agua fría del lavadero de piedra mordía su piel mientras frotaba con fuerza un abrigo de paño grueso, una prenda de segunda mano adquirida a un buhonero días atrás. Era una compra práctica, una defensa contra el invierno que se anunciaba en el aire cortante de la mañana. La escena era un cuadro de la rutina más absoluta: el olor a jabón de sosa, el rítmico chapoteo del agua, el esfuerzo físico para mantener a flote a su familia. Nadie habría podido adivinar que entre los pliegues de aquella prenda raída se escondía una pieza que haría temblar los cimientos mismos de la comunidad, una llave minúscula destinada a abrir la puerta de un infierno insospechado. El sol de la mañana iluminaba el vapor que se alzaba del agua, creando un halo casi sagrado sobre un acto que estaba a punto de volverse profano. Sus dedos, arrugados por la humedad, tropezaron con algo duro y anguloso cosido torpemente en el forro interior del bolsillo. La curiosidad venció a la monotonía de la tarea. Con cuidado, rasgó las puntadas con una uña y extrajo un pequeño objeto metálico. Era un gemelo de plata, oscurecido por el tiempo pero de una factura innegablemente elegante. Al limpiarlo con el borde de su delantal, la luz del sol arrancó un destello de unas iniciales finamente grabadas: MR. El objeto no era solo una baratija perdida, poseía una identidad, un eco de una vida anterior que se aferraba a él con la tenacidad del metal. Era un vestigio de un hombre que había valorado el detalle, un pequeño lujo en un mundo de carencias, ahora reducido a un secreto frío y silencioso en la palma de la mano de una extraña. La belleza del objeto contrastaba de forma macabra con la tosquedad del abrigo que lo había ocultado. La memoria de Elena, tan fiable como el ciclo de las estaciones, se activó con la violencia de un relámpago. Las iniciales no eran anónimas para ella. La imagen de un viajante de tejidos, un hombre llamado Joaquín Méndez Robles, se materializó en su mente con una claridad abrumadora. Recordaba haberle comprado unos retales meses atrás, durante la feria de San Miguel. Era un hombre pulcro, de verbo fácil y sonrisa amable, que llevaba una camisa blanca impecable, cuyas mangas estaban unidas por unos gemelos idénticos a ese. Ella misma había comentado su elegancia, y él, halagado, se los había mostrado de cerca. La coincidencia era tan precisa, tan matemáticamente improbable, que el frío del agua del lavadero pareció trasladarse directamente a sus huesos. Un recuerdo trivial se había transformado, en un solo instante, en una prueba ominosa que gritaba en silencio:
El terror comenzó a tejer su red en la mente de Elena, conectando los hilos sueltos de las últimas semanas. El abrigo se lo había comprado a un vendedor ambulante diferente, un hombrecillo nervioso y de mirada huidiza que liquidaba la mercancía de un supuesto socio que, según sus palabras, había tenido que marcharse al extranjero de forma precipitada. Ahora, esa excusa sonaba hueca y falsa. Joaquín Méndez Robles, el hombre de los gemelos, no había vuelto a pasar por el pueblo desde la feria. Su ausencia, como la de tantos otros, se había disuelto en el mar de la indiferencia general, pero ahora, un pedazo de su identidad aparecía en la ropa que vendía otro viajante. No era una coincidencia, era el rastro de un crimen, la herencia de un fantasma que se negaba a desaparecer por completo, un eco que había encontrado la forma de hacerse oír. El pánico se apoderó de ella. Vivían bajo la ley no escrita del silencio, una norma de supervivencia grabada a fuego en la conciencia colectiva de la posguerra. Hacer preguntas era peligroso. Señalar con el dedo era una sentencia de muerte social, o algo peor. ¿A quién podía acudir? Al sargento Garrido, un hombre que veía conspiraciones en las disputas por los lindes, pero ignoraba las desapariciones. El miedo era una mordaza física que le impedía respirar. Pensó en sus hijos, en la frágil seguridad que tanto le costaba mantener. Guardar silencio era la opción más segura, la más sensata. Devolver el gemelo a su escondite en el forro, terminar de lavar el abrigo y olvidar que alguna vez había tocado la prueba de que los hombres no solo se desvanecen, sino que son borrados del mapa deliberadamente. Pero la imagen del rostro amable de Joaquín Méndez Robles no la abandonaba. No era un simple número en un expediente polvoriento. Era un hombre que había compartido una sonrisa con ella, un ser humano con unas iniciales grabadas en plata. Y entonces pensó en el recién llegado, el cabo Ramírez. Era joven, quizás demasiado, pero en sus ojos no había el cinismo resignado de los demás. Parecía un hombre que todavía creía en la justicia, que aún no había aprendido a mirar hacia otro lado. La decisión se forjó en una lucha interna entre el instinto de supervivencia y el peso insoportable de la conciencia. El secreto era un veneno que, si lo guardaba, la consumiría desde dentro. Tenía que hablar, tenía que arriesgarlo todo por un hombre al que apenas conocía, porque su fantasma se lo estaba exigiendo desde la fría superficie de aquel trozo de metal. Esperó a que el manto de la noche cubriera el pueblo con su velo de secretismo. Con el gemelo apretado en el puño, se deslizó por las callejuelas sin iluminar, evitando las plazas y las ventanas donde una luz pudiera delatar su presencia. Su destino era la parte trasera del cuartelillo, un lugar que siempre había evitado. A través del hijo de un vecino que hacía recados para los guardias, consiguió hacerle llegar un mensaje críptico al cabo Ramírez. Un asunto de vida o muerte que no podía esperar ni ser discutido entre cuatro paredes oficiales. Le citó junto a las ruinas del viejo lavadero del río, un lugar lo suficientemente aislado como para que sus palabras se las llevara la corriente y no oídos indiscretos. Cada sombra parecía una amenaza, cada crujido de una rama, el preludio de un desastre. Bajo la luz pálida de una luna menguante, con el sonido del agua como único testigo, Elena le entregó el gemelo al joven cabo. Su mano temblaba, pero su voz, aunque baja, era firme. Le relató la historia completa, la compra del abrigo, el recuerdo del primer viajante, su nombre, Joaquín Méndez Robles, y la inquietante conexión con el segundo vendedor. No era una acusación directa contra nadie, sino una exposición de hechos tan anómalos que desafiaban cualquier explicación lógica. Entregó el objeto como si se deshiciera de una brasa ardiente, depositando en manos de aquel joven uniformado no solo una prueba, sino el destino de su propia tranquilidad y, o quizás, de su vida. El peso de la verdad había sido transferido, y ahora le tocaba a él decidir qué hacer con él. Para el cabo Ramírez, aquel pequeño objeto metálico era la piedra angular que le faltaba. Hasta ese momento, solo tenía un patrón, una teoría basada en la estadística y la intuición que sus superiores despreciaban. Pero ahora tenía un nexo, un vínculo físico que unía a dos de los desaparecidos de sus archivos. El testimonio de Elena,
cargado del miedo genuino de quien sabe que está rompiendo un tabú, confería una humanidad desgarradora a los nombres escritos en papel amarillento. Escuchó con una gravedad que superaba su edad, comprendiendo el inmenso riesgo que aquella mujer había corrido. Le prometió la más absoluta discreción, su palabra de honor de que su nombre nunca saldría a la luz. La investigación había dejado de ser un asunto burocrático para convertirse en un deber moral ineludible. Mientras Elena se perdía de nuevo en las sombras, de vuelta a su precaria seguridad, Ramírez se quedó solo junto al río, sopesando el gemelo en la palma de su mano. Ya no era solo un guardia civil cumpliendo con su deber, era el custodio de un secreto terrible. El objeto parecía pulsar con una energía propia, la última voluntad de un hombre asesinado. La fachada de normalidad del pueblo se había resquebrajado frente a sus ojos, revelando una oscuridad mucho más profunda y organizada de lo que jamás hubiera imaginado. Aquella noche, el joven cabo supo con certeza que no se enfrentaba a simples desapariciones fortuitas. Estaba a la caza de un monstruo que se escondía a plena vista, un depredador que había convertido las carreteras de la comarca en su matadero particular. La verdadera investigación acababa de comenzar. El gemelo de plata no era una simple joya, era la llave de una cerradura que el cabo Ramírez ni siquiera sabía que existía. Con el testimonio de Elena guardado bajo el más estricto secreto, comprendió que sus sospechas, antes etéreas como el humo, ahora tenían un ancla en la realidad. Necesitaba más. Necesitaba pruebas documentales, algo que pudiera presentarle al sargento Garrido y que éste no pudiera desechar con su habitual cinismo. Sabía que enfrentarse a un hombre con la reputación de don Anselmo sin un caso blindado sería un suicidio profesional, posiblemente literal. Su investigación, por tanto, debía moverse en las sombras, adoptando la misma discreción que el mal que pretendía desenterrar. El primer paso era acceder a los registros del único lugar que parecía prosperar en medio de la miseria, la carnicería, un lugar tan público y, sin embargo, tan herméticamente sellado a cualquier escrutinio real. Ideó una estratagema que se amparaba en la tediosa burocracia que tanto detestaba su superior. Solicitó permiso para realizar una inspección fiscal rutinaria de los comercios del pueblo, una tarea tan aburrida y aparentemente inútil que el sargento Garrido la autorizó sin apenas levantar la vista, contento de mantener al joven cabo ocupado en papeleo en lugar de persiguiendo fantasmas. Con la orden oficial en su cartera, Ramírez se dirigió a la carnicería una tarde, justo antes de la hora del cierre. El olor a lejía y serrín era especialmente intenso, como si don Anselmo hubiera redoblado sus esfuerzos por purificar el ambiente. El carnicero lo recibió con una cordialidad forzada, una máscara de amabilidad que no lograba ocultar el brillo calculador en sus ojos. Ramírez explicó el motivo de su visita, y Anselmo, sin perder la compostura, lo condujo a una pequeña y abarrotada oficina en la trastienda, el sancta sanctorum de su próspero negocio. Allí, sobre un escritorio de madera oscura, reposaba el libro de cuentas. Era un volumen grueso, encuadernado en piel negra y desgastada por el uso. Al abrirlo, un olor a papel viejo, tinta y algo más, un aroma vagamente metálico y dulzón, impregnó el aire. Las páginas estaban cubiertas por la caligrafía ordenada y metódica de don Anselmo. Durante la primera hora, Ramírez repasó las anotaciones con una sensación creciente de frustración. Todo parecía estar en un orden impecable. Compras de ganado a proveedores de la región, ventas diarias, pagos de impuestos. Las cifras cuadraban. No había nada fuera de lo común, nada que sugiriera la existencia de una contabilidad paralela o de un negocio clandestino. Por un momento, el cabo llegó a dudar de sus propias pesquisas, preguntándose si no estaría construyendo un castillo de naipes sobre la base de una coincidencia macabra y el miedo de una mujer sugestionada. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una anotación del 14 de marzo. Era la fecha aproximada en la que Joaquín Méndez Robles, el dueño del gemelo, había sido visto por última vez en la comarca. La entrada era diferente a las demás. No especificaba el tipo de animal. Simplemente rezaba: adquisición de género especial, 80 kilos. El término era ambiguo,
Pero la cifra era terriblemente específica. Ramírez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con manos temblorosas, comenzó a cotejar las fechas de las otras desapariciones de su archivo con las páginas del libro de cuentas. El patrón que emergió de aquellas páginas fue tan monstruoso como irrefutable. Cada desaparición de un viajante anónimo se correspondía, con una diferencia de 1 o 2 días, con una entrada similar en el libro de Anselmo. Mercancía varia, 75 kilos. Suministro extraordinario, 90 kilos. Partida especial, sin especificar. Las víctimas estaban allí, reducidas a eufemismos contables, deshumanizadas y convertidas en una cifra de peso y un apunte de costes. El libro de cuentas no era un simple registro de transacciones comerciales, era un libro de despiece, un inventario meticuloso y escalofriante de seres humanos procesados y listos para la venta. La pulcritud de la caligrafía, la precisión de las fechas y los pesos, revelaban la mente de un monstruo que no veía a sus víctimas como personas, sino como materia prima, como un recurso que debía ser gestionado con la máxima eficiencia. El horror no residía solo en el acto del asesinato, sino en la fría y burocrática normalización del mismo. Don Anselmo no era un carnicero que se había vuelto loco, era un empresario que había encontrado un nicho de mercado abominable y lo estaba explotando con una lógica empresarial impecable. Ramírez cerró el libro con un gesto lento y deliberado, luchando por mantener una expresión neutra en su rostro. Sentía náuseas, una repulsión física que amenazaba con delatarlo. Devolvió el libro a don Anselmo, agradeciéndole su colaboración con una voz que sonó extrañamente lejana a sus propios oídos. El carnicero lo observó en silencio, con una intensidad que traspasaba la máscara de amabilidad. En ese cruce de miradas, se libró una batalla silenciosa. Ramírez sabía que Anselmo había percibido un cambio en él, una alteración en el aire. El depredador había sido descubierto, y ahora evaluaba al cazador, midiendo su determinación y su fuerza. Al salir de la tienda y respirar el aire fresco de la tarde, el cabo no sintió el alivio del deber cumplido, sino el peso abrumador de una verdad que podía destruir a todo el pueblo. Don Anselmo, por su parte, no era un hombre que dejara cabos sueltos. La visita del guardia civil, con su pretexto endeble y su interés desmedido en el libro de cuentas, había activado todas sus alarmas. Era un hombre que había construido su imperio sobre el secreto y la discreción, y su instinto de supervivencia era tan afilado como sus cuchillos. Sabía que la cadena de la sospecha tenía un eslabón débil, un punto de origen. No tardó en deducir que la única persona que podría haber encontrado algo, que podría haber hablado, era la mujer que había comprado la ropa del último viajante. Elena. La conocía bien, como a todos sus clientes. Una mujer temerosa, trabajadora y, sobre todo, vulnerable. Decidió que era el momento de hacerle una visita, no para amenazarla directamente, sino para recordarle las reglas no escritas que regían la vida en aquel pueblo. Aquella misma noche, un golpe resonó en la humilde puerta de Elena. Al abrir, se encontró con la imponente figura de don Anselmo. No llevaba su mandil blanco, sino un traje oscuro que lo hacía parecer aún más grande y amenazador en el umbral de su casa. Su rostro mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En sus manos sostenía un pesado paquete envuelto en papel de estraza, del que emanaba un leve olor a carne fresca. «Buenas noches, Elena», dijo con una voz suave que contrastaba con su corpulencia. «He pensado que a usted y a su familia les vendría bien un pequeño obsequio. Son tiempos difíciles para todos, y en este pueblo debemos cuidarnos los unos a los otros». La frase, que en cualquier otra boca habría sonado como un gesto de generosidad, en la suya se convirtió en una advertencia velada, una soga de seda que se ceñía lentamente alrededor de su cuello. Entró sin ser invitado y depositó el paquete sobre la mesa de la cocina con un golpe sordo y pesado. El sonido resonó en el silencio de la pequeña estancia como un martillazo. Desenvolvió una esquina del papel, revelando un corte de carne de un rojo intenso, veteado de grasa blanca y perfecta. «La mejor ternera especial», anunció con orgullo, «para que coman bien durante unas semanas y no tengan que preocuparse por nada». Elena lo miraba, paralizada por el terror. Aquel trozo de carne no era un regalo, era un mensaje,
Era una porción del mismo horror que ella había intentado denunciar, ahora presente en su propia casa, sobre su propia mesa. Era un recordatorio tangible de lo que Anselmo era capaz de hacer y de lo cerca que estaba de ella y de sus hijos. Un pacto de silencio sellado con la carne de una de sus víctimas. Mientras envolvía de nuevo el paquete, don Anselmo se inclinó ligeramente hacia ella, su voz ahora un susurro confidencial. Es importante mantener la tranquilidad en el pueblo, ¿no cree? Las habladurías, los malos pensamientos, solo traen problemas, y nadie quiere problemas. No mencionó al cabo, ni el gemelo, ni a ningún viajante. No era necesario. La amenaza estaba implícita en cada palabra, en cada gesto. Era un maestro de la intimidación psicológica, capaz de infundir un pavor absoluto sin levantar la voz. Le dio una palmada paternal en el hombro, un gesto que hizo que Elena se estremeciera y se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí el olor a carne fresca y el peso de un secreto que ahora la hacía cómplice. Elena se quedó sola en su cocina, mirando el paquete como si fuera una bomba a punto de estallar. El miedo que sentía ya no era por un recuerdo o una sospecha, sino por una amenaza real y presente que acababa de cruzar el umbral de su hogar. El carnicero le había recordado su lugar en el ecosistema del pueblo. Ella era parte del rebaño, y el pastor no toleraría que ninguna de sus ovejas se descarriara. La carne sobre la mesa era a la vez un soborno y una sentencia. Cómela y calla. Sobrevive y olvida. En ese momento, Elena comprendió la verdadera naturaleza del mal que anidaba en el corazón de su comunidad. Un mal que se alimentaba del silencio, que se disfrazaba de generosidad y que exigía una lealtad ciega a cambio de la supervivencia. La red de don Anselmo era mucho más extensa de lo que nadie podría haber imaginado. Desde la distancia, oculto en la penumbra de un callejón, el cabo Ramírez observó a don Anselmo abandonar la casa de Elena. No necesitaba oír la conversación para saber exactamente lo que había ocurrido. La visita del carnicero a su única testigo era una declaración de guerra, una jugada audaz para intimidarla y neutralizarla. Comprendió que el tiempo de la investigación sigilosa había terminado. Anselmo sabía que estaba siendo observado y había demostrado que no dudaría en actuar para proteger su secreto. La bestia, sintiéndose acorralada, había mostrado los dientes. Ramírez sabía que su próximo movimiento no podía ser una simple inspección. Tendría que ser el definitivo, el golpe de gracia que derribara la fachada de respetabilidad y expusiera el matadero que se escondía debajo. La confrontación era ya inevitable. La investigación había destapado una verdad más pútrida de lo que jamás habría podido concebir. El libro de cuentas era la prueba irrefutable, el mapa que conducía directamente al corazón de las tinieblas. Cada anotación de género especial era el epitafio anónimo de un hombre cuya única desgracia fue cruzar su camino con el de un monstruo vestido de benefactor. La meticulosidad del carnicero, su capacidad para transformar el horror en una simple transacción comercial, era lo que más helaba la sangre del joven cabo. No se enfrentaba a un asesino impulsivo, sino a un sistema, a una maquinaria de muerte perfectamente engrasada que se alimentaba de la indiferencia y la necesidad de toda una comunidad. La complicidad del pueblo, aunque inconsciente, era el terreno fértil sobre el que Anselmo había sembrado su cosecha de muerte. El regalo de carne a Elena era una obra maestra de la crueldad, un acto que, a ojos de cualquier vecino, parecería la cumbre de la generosidad cristiana, pero que en realidad era una mordaza hecha de músculo y grasa. Don Anselmo no solo la amenazaba, sino que la obligaba a participar en su ritual caníbal, a alimentar a su propia familia con el fruto de su abominación. La estaba contaminando, haciéndola partícipe de la culpa para asegurarse de que el peso del secreto la aplastara y la mantuviera en silencio. Era una táctica brillante y depravada, diseñada para aislarla y anularla por completo. Ramírez sintió una oleada de rabia impotente al pensar en el terror que debía estar sintiendo aquella mujer, atrapada entre su conciencia y el instinto primario de proteger a sus hijos. Ahora, el cabo se encontraba en una encrucijada. Tenía la prueba documental, pero necesitaba la prueba física.
El libro de cuentas señalaba el crimen, pero el cuerpo del delito, los restos de las víctimas, seguían ocultos tras la robusta puerta del sótano de la carnicería, una puerta que se había convertido en su mente en el umbral del infierno. Para abrirla, necesitaría una orden de registro, algo que el sargento Garrido solo firmaría si le presentaba un caso tan sólido, tan abrumador, que ni su cinismo pudiera resistirse a él. La confesión silenciosa del libro de cuentas debía ser suficiente. Tenía que arriesgarlo todo en una única jugada, sabiendo que si fallaba, no solo perdería su carrera, sino que dejaría a Elena y, potencialmente, a futuras víctimas, a merced del carnicero. La noche se cernió sobre el pueblo, pero para el cabo Ramírez no hubo descanso. En su pequeña oficina, a la luz de un candil, preparó su informe. Cada palabra fue elegida con la precisión de un cirujano. Transcribió las entradas del libro de cuentas, las alineó con las fechas de las desapariciones y adjuntó su declaración sobre el testimonio de Elena, omitiendo su nombre y refiriéndose a ella como un testigo protegido. Expuso la lógica perversa de don Anselmo, la conexión entre la escasez de la posguerra y la misteriosa abundancia de su tienda. No estaba escribiendo un simple informe policial, estaba redactando el acta de acusación contra un hombre que había pervertido el acto más fundamental de la comunidad, el de alimentarse, convirtiéndolo en un festín macabro. Mientras escribía, el recuerdo del olor de la carnicería volvía a él con una nueva y terrible claridad. Aquel aroma dulzón, cobrizo, que la lejía y el serrín luchaban por enmascarar, ya no era un misterio. Era el olor de la muerte industrializada, el hedor de la sangre humana mezclándose con la de los animales en una alquimia profana. Era el olor del secreto que todo el pueblo había respirado durante años sin querer identificarlo, el perfume de su propia e inconsciente complicidad. El hambre había sido el anestésico que les había permitido ignorar la evidencia de sus propios sentidos. Ahora, él estaba a punto de despertarlos de esa anestesia, y sabía que la revelación sería tan violenta y dolorosa como la amputación de un miembro gangrenado. El informe estaba terminado. Al amanecer, se presentaría ante el sargento Garrido y le pondría sobre la mesa la crónica detallada de un canibalismo sistemático. Ya no se trataba de un joven idealista persiguiendo fantasmas, sino de un oficial de la ley con pruebas documentales de una serie de asesinatos en masa. La investigación había llegado a su punto de no retorno. La puerta del sótano de don Anselmo tendría que abrirse, y ambos, el cabo y el carnicero, sabían que lo que se encontraría detrás cambiaría la historia de aquel pueblo para siempre. El silencio que había protegido al monstruo durante tanto tiempo estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y su estruendo resonaría durante generaciones. La casa había terminado, ahora comenzaba la excavación de la fosa común. El sargento Garrido leyó el informe del cabo Ramírez 2 veces. La primera, con el ceño fruncido por la incredulidad. La segunda, con una palidez creciente que delataba el horror que se abría paso a través de su coraza de cinismo. Las pruebas eran circunstanciales, sí, pero tejían una red tan lógica y macabra que resultaba imposible de ignorar. El libro de cuentas, con su contabilidad de la muerte, era la pieza central. Cada género especial correspondía a un fantasma en los archivos. Por primera vez en años, Garrido sintió el peso helado de un mal que superaba con creces los robos de gallinas y las disputas de lindes. Sin decir una palabra, extrajo de un cajón un formulario de orden de registro. Lo llenó con una caligrafía temblorosa y lo estampó con el sello oficial. El golpe seco de la goma contra el papel fue el martillazo que sentenciaba el inicio del fin. La fachada de don Anselmo estaba a punto de ser demolida. Al alba, mientras el pueblo dormía envuelto en una neblina fría, Ramírez y 3 guardias civiles se apostaron frente a la carnicería. El silencio era casi sagrado, roto únicamente por el canto lejano de un gallo y el latido acelerado de sus propios corazones. El establecimiento, tan familiar y acogedor durante el día, parecía ahora una tumba sellada, un mausoleo que guardaba un secreto putrefacto. No llamaron a la puerta. Usando una palanqueta de hierro,
Forzaron la cerradura con un crujido metálico que desgarró el silencio de la mañana. El sonido fue obsceno, una violación de la normalidad que había protegido al monstruo durante demasiado tiempo. Entraron en la penumbra, con las linternas trazando arcos de luz nerviosos sobre un escenario que conocían de memoria, pero que estaban a punto de ver por primera vez con los ojos abiertos a la verdad. El interior de la tienda era un estudio de pulcritud obsesiva. El suelo de baldosas estaba recién fregado, y el olor a lejía era tan intenso que casi ahogaba. Los cuchillos colgaban de una banda magnética, limpios y ordenados por tamaño, sus filos brillando bajo la luz de las linternas. Sobre el mostrador de mármol no había ni una sola mancha. Era la imagen perfecta de la respetabilidad, un santuario de la higiene que hacía que la sospecha pareciera una locura, una blasfemia. Pero para Ramírez, aquella limpieza ya no era una virtud, sino la técnica de un encubridor metódico. Era la capa de cal que se echa sobre una fosa común para ocultar el hedor de la descomposición. Cada rincón impoluto era un grito silencioso que delataba la existencia de una suciedad mucho más profunda, una que no podía limpiarse con agua y jabón. Todos los ojos se clavaron en la puerta del sótano. Era de roble macizo, reforzada con bandas de hierro y cerrada con un cerrojo industrial que parecía más propio de una cámara acorazada que de una despensa. La mancha oscura en el suelo, a sus pies, parecía haber crecido, una herida supurante en el lienzo de la limpieza. Era la última barrera, el guardián final del secreto. 2 guardias se emplearon a fondo con la palanqueta, el metal chirriando contra la madera en una protesta agónica. La puerta resistió, negándose a revelar el horror que contenía, pero finalmente, con un estruendo de madera astillada y metal retorcido, el cerrojo cedió y la puerta se abrió hacia adentro, invitándolos a descender a las entrañas mismas de la pesadilla que habían venido a confirmar. Lo primero que los golpeó no fue una visión, sino un olor, una oleada de aire denso y viciado que ascendió por las escaleras y se aferró a sus gargantas. Era el hedor dulzón y cobrizo que Ramírez había percibido de forma sutil en la tienda, pero ahora magnificado 1000 veces, despojado de cualquier máscara de lejía o serrín. Era un olor complejo y nauseabundo, la peste de la sangre vieja, la grasa rancia y la carne en proceso de descomposición, todo ello mezclado con el aroma metálico del miedo y la muerte violenta. 2 de los guardias retrocedieron, llevándose un pañuelo a la boca para contener las arcadas. Aquel no era el olor de un matadero de animales. Era el aliento fétido y concentrado de un infierno personal, el perfume inconfundible de una atrocidad prolongada en el tiempo. Ramírez, con el estómago revuelto pero la determinación intacta, fue el primero en bajar las escaleras de piedra. La luz de su linterna reveló un espacio que desafiaba toda descripción. Las paredes estaban salpicadas de manchas oscuras que la humedad había fijado a la piedra como frescos macabros. El suelo era de tierra apisonada en algunas zonas y de cemento en otras, con un desagüe central obstruido por una masa negruzca y fibrosa. Colgados de ganchos en la pared, había una colección de herramientas que helaban la sangre, sierras de carnicero, hachuelas, cuchillos de despiece de todos los tamaños y, junto a ellos, martillos pesados y mazas que no tenían cabida en el despiece de ningún animal conocido. Era un taller, un laboratorio diseñado con una eficiencia brutal para la deconstrucción sistemática de seres humanos. En el centro de la estancia, una enorme mesa de despiece de madera, de un grosor descomunal, acaparaba toda la atención. Su superficie no era lisa, estaba surcada por miles de cortes profundos, y la madera había absorbido tanta sangre y grasa a lo largo de los años que había adquirido un color oscuro y lustroso, como si estuviera permanentemente mojada. Unas cadenas con grilletes colgaban del techo justo encima de la mesa, oscilando levemente con la corriente de aire que ellos habían provocado al entrar. Era evidente que aquel no era solo un lugar de despiece, sino también de ejecución. La imaginación, por sí sola, pobló la escena con los fantasmas de las víctimas, sus últimos momentos de terror impresos en el ADN de aquel altar de la barbarie. El silencio del sótano era pesado, denso, cargado con los ecos de gritos que nadie había oído jamás.
Pero el horror definitivo les aguardaba tras una segunda puerta, una más pequeña y con un revestimiento metálico. Era la cámara frigorífica. Ramírez la abrió con un esfuerzo y una nube de vaho gélido se derramó a sus pies. La luz de la linterna penetró en la oscuridad y reveló la imagen que quedaría grabada a fuego en sus memorias para siempre. Colgando de ganchos de carnicero, perfectamente alineadas, había canales de cerdo y cordero, y entre ellas, indistinguibles a primera vista en su forma desollada y desmembrada, colgaban otras piezas. Eran torsos humanos, piernas y brazos, clasificados y listos para ser procesados. La escena era una pesadilla de orden y método, la apoteosis de la lógica monstruosa de don Anselmo. El sustento del pueblo pendía junto a los restos de sus proveedores anónimos. La deshumanización era absoluta. Algunos de los restos humanos tenían etiquetas de papel atadas con un cordel, con anotaciones escritas en la misma caligrafía pulcra del libro de cuentas: especial lomo, costillar vario. Las víctimas no solo habían sido asesinadas y despiezadas, habían sido convertidas en inventario, en producto, reducidas a cortes de carne, despojadas de su identidad hasta el punto de que su tragedia final era ser clasificadas con la misma terminología que un animal de granja. En una esquina, apilados en cajas de madera, había efectos personales: ropa doblada, zapatos gastados, una cartera vacía, un libro. Eran los últimos vestigios de las vidas que habían sido borradas en aquel sótano, los restos del naufragio de docenas de existencias anónimas. La prueba física era abrumadora, incontestable. Subieron del sótano como hombres que emergen de una tumba. Encontraron a don Anselmo en la vivienda situada sobre la tienda, sentado a la mesa de la cocina, terminando una taza de café. Estaba completamente vestido y parecía haber estado esperándolos. No mostró sorpresa, ni miedo, ni ira. Su rostro era una máscara de absoluta tranquilidad. Cuando le informaron de que quedaba detenido, simplemente asintió con la cabeza, se levantó con calma y extendió las muñecas para que le pusieran los grilletes. Su docilidad era casi más aterradora que la carnicería que acababan de descubrir. Era la calma de un hombre cuya conciencia estaba completamente limpia, la serenidad de quien no ve en sus actos nada de lo que arrepentirse. El monstruo no se escondía, vivía a plena vista, convencido de su propia rectitud. La confesión, en el frío despacho del cuartelillo, no fue un torrente de culpa, sino una lección de economía pragmática. Don Anselmo habló durante horas con una voz monótona y desapasionada, como un profesor que explica un teorema. No había remordimiento en sus palabras, solo una lógica fría y utilitaria. Describió a sus víctimas no como personas, sino como desperdicio, como recursos desaprovechados. Eran, según su visión del mundo, seres sin raíces, sin nadie que los echara en falta, cuya existencia era un peso muerto para la sociedad. Él, en su magnanimidad, simplemente les había encontrado una utilidad. Había transformado lo inútil en sustento, el desecho en abundancia. Se veía a sí mismo no como un asesino, sino como un gestor eficiente de recursos en tiempos de escasez. Su razonamiento era tan simple como aterrador. El pueblo tenía hambre, explicó, mirando a Ramírez directamente a los ojos, sin un atisbo de vergüenza. Y por los caminos vagaba gente que a nadie le importaba. Yo solo conecté la necesidad con la oportunidad. Les di un final rápido y un propósito. Gracias a mí, los hijos del herrero no pasaron hambre. La viuda del molinero pudo dar de comer a sus nietos. Yo alimenté a mi rebaño. ¿Qué hay de malo en cuidar de los tuyos? Su filosofía era la de un granjero que sacrifica a un animal enfermo para proteger al resto del ganado. En su mente, había trazado una línea clara entre la gente de bien, su comunidad, sus clientes y el resto de la humanidad, a la que consideraba poco más que ganado sin marcar. Con una precisión escalofriante, detalló su método: la selección de la víctima, siempre alguien de paso, sin lazos locales; la invitación a la trastienda con la promesa de una comida caliente o un trabajo temporal; el golpe, siempre uno solo, certero y mortal, en la base del cráneo con una masa de hierro;
rápido y sin sufrimiento, puntualizó, como si la humanidad de su método fuera una prueba de su decencia. Describió con orgullo profesional su profundo conocimiento de la anatomía humana, adquirido, según él, de viejos libros de medicina. Explicó cómo desangraba los cuerpos, cómo separaba los músculos y los órganos, y qué partes eran mejores para embutidos y cuáles para guisos. Su relato no era el de un monstruo, sino el de un artesano orgulloso de su oficio. Al final de su declaración, no pidió perdón ni clemencia. Simplemente se encogió de hombros, como si el asunto fuera una simple cuestión de diferencia de opiniones. Su confesión no fue un acto de contrición, sino la reafirmación final de su cosmovisión. Para don Anselmo, el carnicero, el pilar de la comunidad, el benefactor del pueblo, el único crimen que se había cometido era el de haber sido descubierto. El cabo Ramírez, escuchándolo, comprendió que se enfrentaba a una forma de mal para la que no estaba preparado, un mal que no se regocijaba en el caos, sino que lo ordenaba, lo empaquetaba y lo vendía a un precio razonable. El horror no estaba solo en el sótano, estaba en la mente de aquel hombre, un abismo de pragmatismo donde la vida humana no tenía más valor que su peso en carne. La noticia no estalló como una bomba, sino que se filtró como un gas venenoso, un susurro que reptó de puerta en puerta, contaminando el aire de cada hogar. Al principio, fue recibida con una negación feroz, una defensa instintiva del hombre que los había salvado del hambre. Era imposible. Don Anselmo, el pilar de su pequeña sociedad, no podía ser el monstruo que describían los guardias. Pero a medida que los detalles emergían, cada uno más grotesco que el anterior, la negación se erosionó, dando paso a una náusea psíquica que se apoderó del pueblo entero. La gratitud, tan profundamente arraigada, se agrió en sus estómagos, transformándose en un horror paralizante. El benefactor que habían venerado era una máscara, y la cara que se ocultaba debajo era la de una bestia que los había convertido, sin que lo supieran, en caníbales. La verdad era un espejo que les devolvía una imagen monstruosa de sí mismos, una que jamás podrían olvidar. El horror se manifestó físicamente. Las calles del pueblo se convirtieron en el escenario de una purga colectiva, de arcadas violentas que intentaban expulsar algo más que comida. Cada recuerdo de una comida familiar, cada celebración en la que la carne de don Anselmo había sido la protagonista, se convirtió en una escena de profanación. El sabor exquisito de aquellas morcillas, la terneza de la ternera especial, eran ahora el regusto de la muerte, el sabor de la carne de hombres anónimos cuyos nombres nunca conocerían. El sustento que les había dado la vida era, en realidad, un veneno que había infectado sus cuerpos y sus almas. El pueblo enfermó, no de una dolencia física, sino de una repulsión moral tan profunda que muchos perdieron el apetito durante meses, atormentados por la memoria gustativa de su propia e inconsciente transgresión. El hambre que Anselmo había saciado fue reemplazado por un asco que parecía no tener fin. La comunidad, que había encontrado en la carnicería un punto de unión, se fracturó bajo el peso de la culpa. La confianza, ya de por sí un bien escaso en la posguerra, se pulverizó por completo. Los vecinos se miraban unos a otros con sospecha, con una acusación silenciosa en los ojos. ¿Quién había disfrutado más de aquellos banquetes macabros? ¿Quién había ignorado con más ahínco las señales, el sutil hedor dulzón, la procedencia nunca explicada de tanta abundancia? La culpabilidad corrosiva buscaba un chivo expiatorio, y al no encontrarlo, se volvía hacia adentro y hacia los lados. Las familias se encerraron en sí mismas, las conversaciones en la plaza se extinguieron, y un silencio pesado, mucho más opresivo que el de la escasez, cayó sobre el pueblo. El secreto compartido los había unido en la ignorancia, la verdad revelada los aisló en la vergüenza. El juicio de don Anselmo fue un espectáculo nacional, una crónica del horror que ocupó las portadas de los periódicos durante semanas. Pero para los habitantes del pueblo, fue un exorcismo público que no trajo consuelo alguno. La total ausencia de remordimiento del carnicero fue la última y más profunda de las profanaciones. Desde el banquillo,
Con la misma calma con la que despachaba la carne, expuso su lógica utilitaria, su filosofía del aprovechamiento. No se veía como un asesino, sino como un buen gestor que había convertido el desperdicio humano en un bien para su comunidad. Su confesión no fue un acto de contrición, sino una lección de economía perversa que dejó a la sala en un silencio sepulcral. Fue condenado a muerte por garrote vil, una sentencia medieval para un crimen que parecía desafiar la propia definición de lo humano, pero su ejecución no pudo borrar la mancha que había dejado en el alma colectiva. La carnicería se convirtió en un mausoleo profano. Nadie se atrevió a comprarla, a demolerla, ni siquiera a acercarse demasiado. Las autoridades la sellaron con tablones de madera, como si contuvieran una plaga, y el tiempo comenzó su lento trabajo de desintegración. El edificio se transformó en un estigma arquitectónico en el corazón del pueblo, un recordatorio perpetuo y supurante de la verdad que se escondía bajo su normalidad. El viento silbaba a través de los cristales rotos de la vitrina, un lamento que los vecinos interpretaban como las voces de las almas que allí habían perecido. La mancha de humedad en la base de la puerta del sótano, ahora expuesta a los elementos, pareció oscurecerse aún más, como una herida que se negaba a cicatrizar, alimentada por la lluvia y la memoria. El legado de don Anselmo fue una herida psíquica que se transmitió de generación en generación. Muchas familias abandonaron el pueblo, incapaces de soportar el peso de los recuerdos y las miradas de los forasteros. Los que se quedaron vivieron marcados por una desconfianza patológica hacia los extraños y una sutil pero persistente aversión a ciertos alimentos, especialmente los embutidos artesanales. El nombre del pueblo quedó indeleblemente asociado al del carnicero de la vitrina, una etiqueta infame que los perseguiría durante décadas. Los niños crecieron bajo la sombra de una historia que los mayores solo contaban a medias, en susurros, pero cuyo horror se sentía en el ambiente, en la forma en que los adultos callaban cuando pasaban frente a la ruinosa carnicería. Y así, volvemos al presente, a la figura del anciano sentado en el banco, cuya mirada cansada contempla las ruinas que para los jóvenes no son más que un escenario para sus juegos de valor. La carnicería, carcomida por el musgo y la hiedra, ya no es solo un edificio, sino una cicatriz en el paisaje y en el tiempo, una memoria tangible que se niega a ser sepultada bajo el asfalto del progreso. No es solo un cuento para asustar, concluye el anciano, su voz un eco del pasado. Es el testamento de lo que este pueblo fue. Es la prueba de que el hambre puede ser tan voraz que es capaz de devorar no solo el cuerpo, sino también el alma, hasta que ya no se distingue entre el alimento y el horror. Sus palabras cuelgan en el aire, tan pesadas como las piedras de aquel edificio maldito. Con el paso de los años, la historia factual, con sus detalles sórdidos y sus nombres olvidados, se fue destilando hasta convertirse en un folclore sombrío. La leyenda del carnicero de la vitrina se despojó de los expedientes judiciales y los informes forenses para adquirir la pátina atemporal de los cuentos de advertencia. Don Anselmo dejó de ser un hombre para convertirse en un arquetipo, en el coco local, una encarnación del mal que se esconde tras la máscara de la normalidad. La historia se simplificó en una moraleja brutal: no confíes en los extraños, pero sobre todo, desconfía de la bondad que parece demasiado oportuna, de la abundancia que florece inexplicablemente en el desierto de la miseria. La leyenda se convirtió en el mecanismo de defensa del pueblo para procesar un trauma demasiado grande para ser recordado en su totalidad. El caso de don Anselmo, archivado en los anales de la criminología española, plantea una pregunta final, una que trasciende el horror de sus actos individuales. ¿Hasta qué punto una comunidad, cegada por la necesidad y el deseo desesperado de normalidad, se convierte en cómplice silenciosa de la atrocidad que la alimenta? Los vecinos del pueblo no eran monstruos. Eran supervivientes que aceptaron un milagro sin cuestionar su origen, que eligieron la ceguera voluntaria ante la evidencia de sus propios sentidos. El hedor dulzón era solo el olor del oficio. La carne inagotable era una bendición divina. Hicieron un pacto fáustico sin saberlo, cambiando su curiosidad por la supervivencia. El legado más oscuro del carnicero
no es la memoria de sus crímenes, sino la inquietante revelación de que el mal más eficiente es aquel que se disfraza de necesidad. Las ruinas de la carnicería son un archivo silencioso, un monumento a las víctimas anónimas y una advertencia contra la facilidad con la que ignoramos los horrores que nos sustentan. Estas memorias son frágiles, siempre en riesgo de desvanecerse en la niebla de la leyenda, de perder su poder como lección. La historia de Don Anselmo nos obliga a mirar en los sótanos de nuestro propio pasado, a cuestionar los cimientos sobre los que se construye nuestra comodidad, para asegurar que los capítulos más oscuros de nuestra historia nunca sean olvidados y que sus ecos sigan resonando como una advertencia. Suscríbase y ayúdenos a preservar el archivo de las sombras.